Los videos que verás a continuación fueron creados con unos simples textos. Con esta nueva IA, que hasta el momento es totalmente gratis, puedes crear dibujos animados, videos de historias, películas de cartoon, videos de acción y mucho más. El límite solo estará en tu imaginación. A continuación te mostraré cómo puedes realizarlo desde tu computadora, pero también puedes hacer lo mismo desde tu teléfono móvil. Sin más preámbulo, iniciamos. La plataforma es Moonvalley. El enlace lo encontrarás en la descripción del video. Para poder acceder, hacemos clic sobre este botón. Seguidamente nos muestra la ventana de Discord, aceptamos la invitación, posteriormente completamos toda la información solicitada. Una vez que estés dentro de la plataforma, su logo para que puedas identificarlo es esta de aquí. Seguidamente, en caso que quieras ver su guía, presiona sobre esta opción y vas a poder encontrar toda la guía de Moonvalley. Encontrarás un tutorial que está en el idioma inglés, pero en este caso te voy a explicar paso a paso en el idioma español. Para poder crear los videos debemos irnos en la parte de abajo donde dice Mon 1, Mon 2, Mon 3 hasta Mon 6. Estas son las salas donde nosotros podemos crear. En este caso voy a seleccionar este de aquí. Aquí puedes observar algunos videos que ya fueron creados por otros usuarios y para que tú puedas crear tienes que ubicarte en este casillero. Antes de poder crear es importante que a partir de ahora mira el video sin ningún corte porque te explicaré paso a paso cómo debes crear un prompt efectivo y así podrás crear videos sorprendentes. Entonces, para poder iniciar lo primero que tenemos que hacer es escribir o presionar la tecla slash. Una vez que hemos presionado nos va a mostrar estas opciones. Si deseas crear un video mediante un prompt, seleccionas Create. En caso que tengas una imagen y deseas darle vida, entonces seleccionas esta opción. Vamos a seleccionar la primera opción, crear videos mediante un texto. Presiono sobre esta opción. A diferencia de otras plataformas que también utilizan Discord para crear videos mediante un texto, Moonvalley te da un esquema cómo puedes crearlo. Por ejemplo, en esta parte debemos escribir el prompt. Una vez escrito, acá podemos elegir el estilo de imagen que deseamos crear. También la duración, entre otras opciones más que vamos a verlo a continuación. Entonces empiezo a escribir el prompt. El prompt que voy a introducir es crear un pez espada nadando en las profundidades del mar y se observa el brillo de la luz solar, pero estoy utilizando el traductor de Google para convertirlo en el idioma inglés. Una vez que ya tengo copiado, pruebo el prompt y me voy al parámetro estilos. Aquí presiono y me va a mostrar estas opciones o estos estilos. Observamos que tiene cómics, fantasía, anime, realista o realismo y animación 3D. En este caso voy a seleccionar anime. Una vez seleccionado el estilo del video, ahora puedo determinar la duración del video. Tenemos short, que es de 2 a 5 minutos, medio, que es de 4 a 8 minutos y largo de 8 a 12 minutos. Voy a seleccionar short, un video pequeño de 2 a 5 minutos. Pero no solo puedo ingresar estos parámetros, también puedo añadir otros, por ejemplo el movimiento de la cámara, si voy a introducir un prompt negativo, la versión del modelo, entre otros más. Pero en este caso voy a dejarlo ahí, más adelante explico lo demás y presiono la tecla Enter para empezar a crear. Aquí observamos los resultados. El tiempo de duración del video lo he asignado a 1 segundo. Ahora voy a ponerle a prueba a Moonvalley, escribiendo un prompt en el idioma español. A la vez le voy a asignar otros parámetros más avanzados y el tiempo de duración lo vamos a incrementar para que dure un poco más nuestro video. Le estoy indicando que cree un video con 3 astronautas que están en la luna, pero en el horizonte se observa la Tierra de gran tamaño. Ahora le voy a asignar el estilo. La duración lo voy a poner de 4 a 8 minutos. Seguidamente voy a asignar el parámetro cámara. Aquí me da las siguientes opciones. Si selecciono Zoom In, estoy haciendo que la cámara se acerque más a la imagen o al video. Si asigno la siguiente opción, voy a hacer que la cámara se aleje del video o de las imágenes. En caso que ponga Pan Left, estoy indicándole que la cámara gire hacia la izquierda. Y si deseo que gire hacia el lado derecho, selecciono Pan Right. Pero si se desea que la cámara tenga un movimiento hacia arriba, seleccionamos Pan Up. Y si deseas que la cámara tenga un movimiento hacia abajo, seleccionas Pan Down. En este caso voy a seleccionar Zoom Out. Una vez completado me muestra más parámetros. En este caso tenemos imagen. Si es que por A o B tienes una imagen de referencia para que se guíe en Morse Studio, puedes introducir imagen. También podemos agregar el parámetro modelo de versión o la versión del modelo, que en este caso son dos versiones, versión 1 y versión 2. Por defecto está seleccionado la versión 2. Pero si deseas que algunas imágenes no aparezcan en el video, debes seleccionar prompt negativo.
le estoy indicando que no se muestre ningún asteroide y mucho menos naves espaciales. Ahora vamos a ver si lo crea tal como le estoy indicando. Ya obtuve los resultados y como puedes apreciar ha creado a los 3 astronautas, ha reconocido el idioma español, pero quizás el fondo no es como yo esperaba, pero igual vamos a hacer play para ver qué ocurre. Ahora voy a crear otro video con el mismo prompt pero en el idioma inglés. A la vez le estoy asignando los mismos parámetros. Vemos cuál es la diferencia entre español e inglés. Este es el resultado. Como puedes observar, no hay mucha diferencia. En esta última parte vamos a darle vida a las imágenes. Para ello vamos a seleccionar Animate. Seguidamente subimos la imagen. Debemos seleccionar el movimiento. Tenemos alto y bajo. Posteriormente nos aparecen las opciones de movimiento de cámara, algún prompt negativo que no queremos que aparezca y una referencia de otro video. En este caso voy a darle un movimiento de cámara y vemos los resultados. Sorprendente, ¿verdad? Como pudiste observar, Moonvalley es una buena alternativa gratuita, donde te crea videos de alta calidad, siendo su resolución de 1164 x 672 píxeles. A la vez tiene una excelente cantidad de fotogramas, de 50 fotogramas por segundo. Si este video te resultó útil y quieres motivarme para seguir creando más tutoriales, dale un me gusta, a la vez suscríbete. Muchas gracias por quedarte hasta el final.